Bueno, supongo que se escucha. Bienvenido a este anormal semestre, ramo de algoritmo y complejidad, en el cual la idea es discutir básicamente cómo construir buenos algoritmos para resolver problemas en varios ámbitos. En este primer juego de transparencia, la idea es más que nada dar una breve presentación de qué se trata el ramo y clarificar, digamos, cómo vamos a funcionar acá. Algunos preliminares, cómo vamos a evaluar el ramo y qué temas vamos a tratar así en términos generales este semestre. Medio de comunicación es aula. Por favor, usen eso como medio de comunicación con nosotros, conmigo, con los ayudantes. Los anuncios importantes que hayan se van a hacer en el foro del caso. Generalmente ahí voy a publicar también la enlace a los videos en YouTube que quedan grabadas las clases. Hay espacio para discusión y para aportes de alumnos. Úsenlo. O sea, obviamente ustedes tienen toda la libertad también de crear sus propios foros, de crear, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un grupo de estudio a través de WhatsApp o lo que sea. No es la intención de impedirlo, pero les recomiendo que traten de concentrar la discusión del ramo en ojalá un solo foro o pocos para que las discusiones no se desperdiguen. Es posible que los ayudantes armen grupos Discord para hacer las ayudantías. Lo que me han dicho es que eso es mucho más ágil y más efectivo, digamos, para una interacción más directa y solución de problemas en conjunto, que es un poco la idea de la ayudantía. Pero eso lo irán a ver con los ayudantes cuando llegue el momento. En el aula está publicado el apunte del ramo, en formato PDF, fundamentalmente. Cubre harto más que la materia que vemos este semestre y además profundiza bastante más en algunos aspectos que, bueno, en algún momento me llamaron la atención. Los fuentes látex del apunte están en un repositorio Git. En realidad, lo que yo pensaba hacer era publicarles la presentación. Ahí aparece, aquí digamos, aparece en el PDF el enlace al repositorio del caso. Pero además eso tengo que corregirlo en las fuentes de la transparencia para que eso quede marcado. Van a tener acceso a eso a ese repositorio con su cuenta informática. Ahí pueden ver cómo escribo las distintas cosas que tenemos acá. Estoy casi todo el tiempo modificando el apunte, o sea, ya sea porque encontré temas nuevos, porque alguien me hizo ver que hay un error de tipeo, porque al hacer las clases me he dado cuenta de que alguna explicación es menos feliz de lo que debiera, etc. Así que eso. Si es que hubiesen cambios muy mayores en el apunte, en algún momento quizás se publique una versión nueva con cambios del apunte, pero bueno, ahí veremos si eso pasa. La evaluación es de 2 certámenes, hay quizzes y tareas. Este ramo no tiene examen. Yo no creo en los exámenes en el cual al final del semestre uno tiene que acordarse de todo lo que se hizo
en el semestre para poder obtener una nota de, para pasar. Aún menos creo en las pruebas para mejorar nota al final del semestre para la gente a la que le fue mal en este ramo, dado que la experiencia me ha demostrado que eso simplemente lleva a que hay gente que le va mal en este ramo, generalmente también le va mal en otros ramos también, y termina con una semana con 4 o 5 pruebas con las que se juega el semestre. Y esa cosa en realidad no creo que sea un aporte para nadie. Concéntrense en hacer bien el semestre, en hacer las tareas, sacar buenas notas en las pruebas, aprovechar las oportunidades que da el ramo para, para, maldita carraspera, para obtener notas extra, digamos, y no van a tener problemas. El primer certamen, a la mitad del semestre, como son 2, cubre la materia hasta la primera prueba, obvio, no podemos hablar de otra cosa. Pesa un 30%. El segundo certamen cubre toda la materia. La segunda parte, en gran parte, construye sobre la primera mitad del ramo. O sea, no es que uno pueda decir, ya, esto lo di la prueba de esto, me puedo olvidar de esta cosa. Vamos a seguir utilizando las mismas cosas de las que hablamos al principio del semestre en la segunda. Por lo tanto, pesa un poco más, 35%. No es que vayamos a preguntar específicamente temas que tienen que ver con la primera mitad del semestre en la segunda prueba, pero sí vamos a suponer de que ustedes saben cómo usar los resultados más importantes de la primera mitad del semestre y usarlos entonces en el segundo. Por eso el peso es un poquitito mayor solamente. El 30% restante es nota de ayudantía, en el fondo 10% de quizzes, evaluación de ayudantía y cosas de ese tipo, 25% de tareas. Yo parto de la base que ustedes son personas adultas, saben lo que están haciendo. Si alguno de ustedes por alguna razón falta una prueba, no la da, digamos, en este caso del semestre medio normal, ya sea porque se quedó dormido, le dio flojera o lo están sacando el apéndice, en realidad eso me da lo mismo a mí. Hay una prueba recuperativa final que cubre toda la materia y que reemplaza la nota que falta. O sea, si alguien falta la primera prueba, tiene derecho a dar el certamen recuperativo final. No tiene derecho a dar el certamen recuperativo final si que dio todas las pruebas y finalmente la nota no le dio para aprobar. ¿Sí? No vamos a fijar fecha del certamen recuperativo, dado que eso va a depender básicamente de los afectados y lo conversaremos con ellos si es que se da el caso al final del semestre. En general, los certámenes, de una mala costumbre que copié de mis ramos en Estados Unidos, allá típicamente hacían pruebas de cuatro preguntas y había una pregunta bonus, digamos, bonus track, que valía por una pregunta más. O sea, ustedes se resolvían completamente las 5 preguntas de 4, podían tener un máximo de 125 puntos. La idea era que esa quinta pregunta era una pregunta que iba más allá de lo que se pedía en el ramo. Bueno, la misma idea acá, solo que aquí yo no lo voy a hacer con una pregunta adicional que tenga puntaje extra, sino que en el fondo, si ustedes se fijan en las pautas, típicamente se va a pedir un poco más de lo que realmente debería pedirse en el ramo en cada una de las preguntas. Posiblemente hayan preguntas que realmente sean más, vayan más allá de la materia tradicional, digamos, si no quiero amarrarme respecto de eso. Y por lo tanto, en general, los certámenes van a tener 125 puntos sobre 100. O sea, alguien podría sacarse más de un 100 en una prueba, ya pasado.
Si alguien termina con alguna nota final mayor que 100, bueno, lo que puedo hacer es que le saca que sea un 125 la próxima vez que tome el ramo, parte con 25 puntos base. Notas extra. El apunte, esta misma transparencia, material del ramo, como que sé yo, las pautas de las pruebas, de las tareas y qué sé yo, son trabajos que se está realizando, que probablemente contiene errores, contiene partes que no se entienden, demostraciones mal hechas, errores de tipeo, etc. O sea, para a incentivarlos a ayudar a mejorar el apunte, hay un premio de 5 puntos en la nota final para quien reporte algún problema con el material. Si es que hay 3 personas, digamos, por ejemplo, que reportan el mismo pato, bueno, se dividen esos 5 puntos entre los 3. Por lo demás, también puede ser que en la prueba el puntaje asignado a alguna pregunta sea, por decir algo, 20 puntos. Si alguien resuelve ese problema de alguna manera particularmente ingeniosa y mediante alguna técnica que no se nos había ocurrido a nosotros o alguna otra cosa interesante, digamos, puede ser que tenga algún puntaje adicional y por lo tanto una persona podría sacar una pregunta de 20 puntos, por ejemplo, 25. De vez en cuando escribo un nuevo capítulo para el apunte, un capítulo del apunte al releerlo me parece que está mal, digamos, que debería expresarse las cosas de alguna manera más clara, mejor, y por lo tanto puede darse el caso que yo diga, ¿sabe qué más? Aquí está la nueva versión del capítulo, qué sé yo, 5 del apunte, por favor, léanlo y critiquen. Está más claro que el original, qué partes creen ustedes que habría que cambiar, etcétera. Esa clase de cosas, esas se van a publicar en forma de tareas, actividades extra, que son voluntarias, y quien participe en las actividades extra opta en total a 10 puntos adicionales en la nota final. O sea, por decir algo, si es que hay 3 actividades extra y alguno de ustedes hace 2 de esas actividades extra, las hace muy bien, podría ganar algo así como 7 puntos extra en la nota final por esa razón. Una advertencia, vamos a, en realidad, a pesar de que no es mal visto decirlo, la computación es en sí, en gran medida, una rama de las matemáticas. Mucho de lo que vamos a estar haciendo nosotros son temas netamente matemáticos. Y la primera parte que vamos a hablar de análisis numérico más que el resto tal vez, pero igual vamos a estar demostrando que ciertos algoritmos entregan resultados solicitados. Vamos a estar armando ecuaciones, recurrencias, fundamentalmente, que describen el tiempo de ejecución de un cierto programa, de un cierto algoritmo, conforme crece el tamaño de los datos de entrada y vamos a requerir resolver esa clase de cosas. Por lo tanto, vamos a usar en forma bastante general, vamos a estar usando resultados de las matemáticas, cosas tales como manipulaciones algebraicas, algo de trigonometría, de repente vamos a usar bastante serie de potencias. Vamos a usar en específico
resultados sobre solución de recurrencias. Algunas cosas las vamos a ver y vamos a extenderlas acá también. Muchos algoritmos requieren demostrar que son correctos. Vamos a estar hablando de temas que tienen que ver al final del día con combinatoria. Muchas de las cosas que describen, digamos, el funcionamiento de un algoritmo. Por ejemplo, si estamos hablando de ordenar datos, estamos hablando al final del día de permutaciones y por lo tanto cómo describir permutaciones y algunas de las características de las permutaciones son un tema de interés central para nosotros. Y eso son temas que se vieron en el ramo de estructuras discretas. Vamos a también tocar, aunque no tan directamente, temas que tienen que ver con la complejidad de algoritmos, o sea, con todo el tema de algoritmos en P, en NP, NP completo y todas esas cosas. En general, o sea, obviamente, como estamos hablando al final del día de un ramo que tiene que ver con algoritmos y por lo tanto con programación, vamos a escribir programas. Y los programas que voy a escribir yo en particular son programas en una variedad de lenguajes de programación distintos. Algunos los van a encontrar ustedes un tanto exóticos. La mayor parte de los programas que vamos a escribir van a estar escritos ya sea en Python o en C o tal vez en C++. Por lo tanto, lo que ustedes vieron en los ramos de programación y lenguaje de programación son también temas relevantes para esta asignatura. Temática. Así, rápidamente, antes de entrar en los temas como tales, vamos a hablar de tasa de crecimiento, de tiempo de ejecución, que es el tamaño del problema, la rapidez con la cual algún método numérico para encontrar, qué sé yo, ceros de algo y otros convergen, y otras cantidades que son al final bastante difíciles de precisar. Para eso vamos a requerir algo de análisis asintótico y por lo tanto vamos a comenzar esta rama básicamente con una rápida revisión de eso. Es un tema que de alguna manera lo vamos a usar en mucho del resto del ramo. O sea, el que esto aparezca como un punto acá es simplemente una advertencia. Vamos a dedicar a esto en términos de clase más allá que tal vez una o dos clases, pero es un tema que vamos a estar usando constantemente. Enseguida vamos a hacer un poco de lo que se llama análisis numérico, que en realidad fue lo que inicialmente a mí me llamó la atención respecto a la computación, que es, tengo algún problema, cómo obtengo un buen resultado, una buena aproximación numérica al resultado que ando buscando, particularmente en el caso en que no hay técnicas, digamos, no hay una fórmula, como en el caso de la fórmula de la ecuación cuadrática, que me dé la solución. El área de análisis numérico es un área gigante, extremadamente importante, de la cual nosotros acá vamos a dar solamente un primer atisbo. Probablemente van a ver mucho más de lo que tiene que ver con análisis numérico en los ramos el ramo de computación científica más adelante. Y la parte fuerte del curso es la parte de algoritmos combinatorios, que bueno, yo le llamé así, no a falta de un nombre reconocido, digamos, algoritmos no numéricos en el fondo. La idea acá es, tenemos problemas, típicamente los problemas que estamos discutiendo son problemas discretos. Quiero ordenar datos,
quiero encontrar la mejor combinación de datos que para ciertos objetivos, etcétera. Y como un poco vimos también nosotros en el caso de informática teórica, hay problemas para los cuales resolver el problema, o sea, encontrar la solución que nos interesa, encontrar el óptimo, determinar si es que hay una solución, etcétera, es extremadamente costoso. Y la idea entonces, incluso en esos casos, es tratar de encontrar algoritmos razonables que con cuotas de uso de recursos decentes nos permitan encontrar la solución. No todos los problemas que vamos a tratar obviamente son problemas que de por sí son problemas extremadamente complicados, pero sí nos vamos a encontrar, vamos a ver algunos de ellos y los vamos a ver de cómo enfrentarlos. Como en algún momento, no sé si se lo habré dicho en informática teórica, pero si no se los dije, se los digo acá. El hecho de que hayamos podido mostrar que nuestro problema es NP completo, por ejemplo, no es razón suficiente para decir, sabe que más este problema no lo puedo resolver y yo me voy a la playa. El problema es que encontrarle una solución, posiblemente una solución aproximada, posiblemente es necesario encontrar algún método razonablemente eficiente para encontrar la solución, a pesar de que sabemos que el costo va a ser gigantesco. Y con eso terminamos con la presentación esta. Y evaluación y fechas propuestas. Bueno, eso. Nuestro calendario académico, debería poner esta cosa en presentación slideshow. Nuestro calendario académico de la Santa María dice que las clases se inician el 31 de agosto, o sea, el día de ayer. Y las clases terminan, el último día de clases es el 15 de enero. Por tanto, yo propongo, en realidad estáis viendo que la fecha del segundo certamen es un poco muy encima de la fecha de fin de clases, pero bueno. Primer certamen, a ver, ¿cuál es la idea de los certámenes? La idea de los certámenes que vamos a hacer acá, para aquellos que hicieron informática teórica el semestre pasado, el formato va a ser similar. Les voy a plantear un conjunto de problemas similar a un certamen, pero bueno, vamos a entrar en la diferencia después, que típicamente se libera un día viernes a mediodía con plazo de entrega en formato digital el día domingo en la tarde. ¿Por qué da tanto ese plazo extra? Bueno, plazo extra frente a lo que es un certamen tradicional es que yo sé que les he pedido en semestres pasados, como ustedes les consta, que registren cuánto tiempo se demoran en resolver la prueba, cuánto tiempo se demoran en traspasarla, digamos, a un formato electrónico razonable. Y típicamente el tiempo de traspasar la solución a formato electrónico es al menos el mismo, si es que no es bastante mayor en algunos casos, que el tiempo necesario para resolver la prueba. Como no podemos pedirles que nos manden, digamos, el certamen escrito en papel o qué sé yo, que sería un desastre, los vamos a hacer todo en formato digital a través del aula, y eso significa entonces que tiene que ser entregas digitales. No estoy diciendo entregas digitales, estoy hablando, por ejemplo, un PDF
o un documento Word, y ese tipo de cosas, un, no un papel garrapateado, escaneado y enviado a través del aula, por favor. Bueno, el traducir, digamos, el papel borroneado a un formato más limpio, electrónico, decente, toma tiempo. Y por eso parte de la razón de que estamos dando tiempo extra. Segunda cosa, si yo les dijera, hagan la prueba partiendo, qué sé yo, el viernes a las 12 y terminan a las 3 de la tarde, por decir algo, van a ver, seguramente va a haber gente que tenga problemas justo en ese momento con la red posiblemente. Van a haber situaciones en las cuales por razones externas al ramo no puede dedicar ese rato a resolver la prueba, tiene otras obligaciones domésticas y por lo tanto la idea de dar un plazo de básicamente 2 días es que tengan tiempo para poder organizarse y trabajar en la prueba en los tiempos que a ustedes les resulten cómodos, sin obligarlos a estar dedicados un horario fijo a esto. Como yo no tengo cómo prohibirles que ustedes usen, qué sé yo, Google o los apuntes del ramo o cualquier otro recurso que ustedes encuentren apropiado para resolver la prueba, vamos a reconocer explícitamente que es una prueba, digámoslo así, internet abierta. O sea, ustedes tienen derecho de buscar cómo resolver el problema si fuera necesario en el material que tienen a la mano. No vamos a estarles proponiendo problemas que necesitan investigación que vaya más allá de, por ejemplo, revisar el apunte del ramo, pero puede ser que encuentren una explicación más clara o más completa o que ustedes entiendan mejor que la del apunte en Wikipedia, por decirlo. Por lo tanto, no está prohibido hacer uso de esos recursos también. Obviamente lo que sí está prohibido es copiarse entre ustedes, o sea, discutir entre ustedes los problemas de la prueba o discutir con otras personas ajenas al ramo, lo que haya. Durante la prueba vamos a estar pendientes del área de consultas de alumnos en el aula, de manera que si alguien tiene algún problema con respecto a que no se entienda alguna pregunta, alguna cosa así, por favor háganla saber a través de ese medio. Bueno, el primer certamen entonces, 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, o sea, un viernes a domingo. Certamen 2, 8 a 10 de enero. Me estoy dando cuenta en realidad que eso puede estar muy encima de la fecha de entrega de las notas que pajaronamente no revisé. Así que les quedo debiendo eso, posiblemente corregir esa fecha. Tareas, me acabo de dar cuenta que corregí el fuente de esto, pero no lo recompilé. Tareas 25%, quizzes 10, actividades extra un 10% extra, son voluntarias, como digo, si alguien no las hace, no las hizo y no tiene bono. Y posiblemente aportes que se puedan hacer al ramo. Eso. ¿Profe? Las fechas estas, perdón. Disculpe, ¿me escucha bien? No. Sí, diga. Sí, es que tengo una consulta. Lo que pasa es que los certámenes, tengo con 2 certámenes más un mismo fin de semana. Perfecto. En- Hay que aprender lo que sí, se llama multitarea. ya, profe. No. La idea es precisamente, proponer esto, son fechas propuestas, ¿ve lo que dice allá arriba? Propuestas. Si es que hay inconvenientes, como el caso suyo que tiene pruebas esos mismos fines de semana, obviamente la idea es
ajustarlos y ya moverlos una semana antes, una semana después o qué sé yo, de manera de que ojalá no le produzcan problemas a nadie. Lo que yo les iba a decir precisamente ahora es que estas son las fechas que yo estoy proponiendo. La intención sería el jueves de la semana subsiguiente volver a discutir el tema de las fechas subsiguientes, bueno, no este jueves, el próximo jueves, o por ahí, volver a discutir las fechas y dejarlas definitivamente fijas si es que nadie tiene problema. Así que por favor, creo que publiqué en el aula, mi memoria está media frágil parece, las fechas propuestas también, si es que alguien tiene alguna clase de comentario o ¿cómo se llama? Tiene algo que decir al respecto, digamos, no le parecen las fechas, tiene algún topón de fechas con otras evaluaciones, por favor háganlo ver ahí y nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Bien, eso. Y si es que no hay más temas por ahora para esta parte, digamos, de la historia, veo que hay varios comentarios en chat. Me preguntan si leo el chat no lo estoy viendo, pero si me pongo a ver el chat va a aparecer el chat a usted y les tapa la mitad de la pantalla, o sea, no sirve de mucho, lo veo de vez en cuando, digamos, solamente no lo estoy mirando todo el rato, lamentablemente. Creo que voy a tener que arreglar el cuento acá, conectar una segunda pantalla, de manera de estar viendo el chat y otras cosas en una pantalla y lo que estoy mostrando en otra, pero eso es otra historia. Ya, quedamos en eso entonces. Y vamos entonces a nuestro tema propiamente tal del ramo, que es nuestra primera parte, que como les digo, va a ser una clase o algo así, que es el tema de asintóticas. Esto en el apunte aparece como, básicamente aparece como un apéndice, pero me he dado cuenta que en realidad hace falta dar una breve introducción a este tema y por esto esta clase, media clase tal vez, respecto a este tema que vamos a ver ahora. Vamos a introducir el porqué de esta cosa, hablar de algunas definiciones, vamos a ver algunos ejemplos y dar un resumen final de lo hablado acá. En cálculos numéricos nos interesa obtener aproximaciones precisas a los valores que estamos buscando. No, y queremos saber en particular cuál es el error que estamos cometiendo al calcular una cierta cantidad de una cierta manera. Como les comentaba, en muchísimos casos nos encontramos en la situación de que todas esas bonitas fórmulas que nos enseñaron los matemáticos de cómo integrar cosas raras y toda esa clase de cuentos simplemente no nos sirve y tenemos que recurrir a algún mecanismo diferente para calcular la cantidad que nos interesa finalmente. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo al hacer ese cálculo de esa manera? ¿Cómo puedo encontrar alguna aproximación simple a alguna expresión extremadamente complicada? Toda esa clase de cosas caen bajo el alero de esta cosa, de lo que es métodos asintóticos. Aquí nos vamos a remitir algunas pocas cosas básicas. Las referencias que les voy a dar al final hay bastante más detalle de estas cosas y cómo se pueden aplicar estas cosas para hacer algunas cosas bastante divertidas.
Cuando evaluamos algoritmos nos interesa estimar el uso de recursos, tiempo, memoria, tráfico de red, número de acceso a la base de datos, etc. En general, en el primer caso, cuando estamos hablando de qué error estamos cometiendo, si nosotros pudiéramos decir, oye, el error que estamos cometiendo es exactamente esto, en realidad todo el ejercicio no tiene ningún chiste. Estamos hablando precisamente de situaciones en las cuales no podemos tener un cálculo exacto del error que estamos cometiendo, necesitamos obtener de alguna manera una aproximación, una estimación del error. Lo mismo, al evaluar algoritmos, nos interesa obviamente obtener el tiempo exacto que se demora el algoritmo en resolver el problema o cuánto tráfico de red ocupa o lo que sea la medida que nos interese, pero estimar eso, o sea, hacer el cálculo preciso, en muchos casos, o sea, no en muchos casos, la mayoría de los casos es extremadamente complicado, cuando se puede hacer, hay casos en que simplemente es derechamente imposible, y en aras de simplificarnos la existencia o simplemente poder obtener alguna clase de resultado, nos vamos a conformar con aproximaciones, nos vamos a conformar con eh, estimaciones y cotas simples, lo suficientemente precisas para lo que nos interesa a nosotros. Y todo eso es precisamente el tipo de temas de los que vamos a estar hablando nosotros acá ahora. Las notaciones asintóticas, para básicamente dar cotas asintóticas de ciertas cantidades, son temas que, bueno, se vienen usando en realidad desde principios del siglo pasado. Lo inventaron en forma más o menos independiente, una lista interesante de grandes próceres en distintas áreas, curiosamente en teoría números fundamentalmente, cada uno obviamente con su propia notación. Y hay varias notaciones, hay varios tipos de, o sea, hay dos cosas, hay varias notaciones para básicamente la misma idea. Nosotros aquí vamos a tomar una que es la más común tal vez en computación, y también para una misma notación a veces hay varias definiciones un tanto divergentes. Nosotros aquí en lo fundamental vamos a adoptar la notación y definiciones de Hildebrand. Alguno de esos significa que es una referencia bibliográfica que ustedes pueden ver al final de esto. Eso. También está citado en el apunte por lo demás y en el apéndice correspondiente bastante más detalle de esto. La notación más común es Big O mayúscula, que primeramente vamos a introducir en su uso más común, que es el caso de comportamiento de funciones de una variable real o entera cuando esa variable tiende a infinito. O sea, nos interesa cómo se comporta una cierta función cuando alguna variable tiende a infinito. Por ejemplo, el tamaño del problema es muy grande. Nos interesa el tiempo de ejecución y lo vamos a expresar entonces en términos de Big O. Definición. Si tenemos dadas funciones f y x, f y g, ahí veo que me sobra un paréntesis, que están definidas para todo x suficientemente grande, decimos que f de x es O mayúscula de g de x, si es que hay constantes c y x0, tales que el valor absoluto de f de x menor o igual que c veces el valor absoluto de g de x siempre que x sea mayor o igual que x sub 0. Nótese que aquí entran dos cantidades que no estamos especificando en mayor detalle. Estamos hablando de un cierto C, que no estamos diciendo cuánto es, estamos pidiendo que nos digan cuánto es,
y nos están hablando de un cierto x sub 0, que tampoco estamos pidiendo que nos digan cuánto es. En muchos casos, uno puede incluso obtener, llegar a la conclusión de que una función f es otra función sin tener la menor idea cuánto es c o cuánto es x sub 0. Simplemente sabemos que esos valores existen. Y esa es precisamente la belleza de este cuento. O sea, en muchos casos nosotros podemos sí obtener valores precisos de c, de x sub 0, pero hacerlo es un montón de trabajo. Y si es que la estimación de arriba no es suficiente, ¿para qué darse el trabajo? A esta clase de cosas le vamos a decir que es una estimación O mayúscula. Decimos que f es de orden g, c es la constante O, y x mayor o igual a x sub 0 es el rango de validez de la estimación. Nótese que estamos simplemente diciendo que g multiplicado por una constante que no queremos comprometernos con su valor en el fondo, es una cota superior para x, para f. O sea, por ejemplo, es perfectamente cierto decir que x es O de x cubo. Para algún x sub 0 lo suficientemente grande, de ahí en adelante, digamos, la curva c veces x cubo está por encima de la curva x, ¿cierto? Sí, hay maneras más cercanas, digamos, de acotar eso, pero no estamos exigiendo una cota cercana, sino que simplemente estamos diciendo hay alguna cota que cumple esto. Cuidado. Una variante de esto dice, oiga, esto es aquí, se da acá algún rango de valores. Si se indica un rango, o sea, por ejemplo, si me dicen cuál es un x sub 0, o sea, esta estimación O vale a partir de, qué sé yo, x mayor o igual a 5, o lo que sea. Si no se da, simplemente estamos diciendo que hay algún x sub 0 suficientemente grande para que se cumpla. No estamos comprometiendo con el valor. Si es que resulta que el c o el x sub 0 dependen de algún parámetro, vamos a notar que el O depende de alfa, digamos, del parámetro alfa. Generalmente el valor de C no importa mayormente. En muchos casos podríamos calcular un valor explícito, aunque puede ser muy latero, digamos, hacerlo incluso si no buscamos el mejor C posible. El punto de esta notación y de otras notaciones asintóticas que vamos a discutir más adelante, que tienen mucho en común con esta y por eso nos vamos a concentrar en esta, que además es la que más se usa, es que permite expresar en forma simple y sugestiva que la desigualdad se cumple sin tener que dar el detalle. Y en muchos casos, en realidad, como vamos a ver, el detalle exacto del C o el X sub 0 no tiene mucha importancia, no nos interesa particularmente, basta con saber que existe. Una cosa que vamos a hacer de repente es expresar, tener ecuaciones en las cuales aparece un O de g de x en alguna parte de la ecuación o de la expresión en general. Vamos a interpretar O de g de x que aparece en alguna expresión como reemplaza a una función que cumple con esa estimación. O sea, por ejemplo, si estamos diciendo que logaritmo natural de 1 más x es x más O de x cuadrado, cuando el valor absoluto de x es menor o igual a un medio, lo que estamos diciendo es que logaritmo natural de 1 más x es x más una función de x. Bueno, la función de x ustedes la pueden deducir fácilmente, ¿cierto? Donde f de x satisface
el valor absoluto de f de x es menor o igual que c veces x cuadrado para alguna constante c fija, siempre que el valor absoluto de x sea menor o igual a un medio. Está claro que lo de arriba es mucho más simple de decir y por lo demás podemos manipular algebraicamente cosas como esas sin mayores problemas. Y cosa que no se puede hacer con la cháchara que está indicada abajo. Algunas advertencias respecto de Big O, en realidad todas las notaciones asintóticas. El hablar de igualdad, como lo hicimos en esto, acá, en estricto rigor es un crimen. Es un crimen porque no es correcto. Si, por ejemplo, es cierto que raíz de x es o de x, como ustedes fácilmente pueden demostrar. Tenemos también que 3x es o de x. Si nosotros aplicamos a esto nuestras reglas del álgebra común y corriente, llegamos a la conclusión de que raíz de 3, raíz de x es 3x, lo cual definitivamente está muy mal. En realidad, si ustedes miran qué es lo que dice nuestra definición, O mayúscula de g de x, y aquí me falta un paréntesis ahora, es el conjunto de funciones que cumplen con la estimación, y deberíamos escribir en vez de igual, estar hablando de subconjunto. Pero eso rápidamente se pone sumamente desagradable, estar mezclando subconjuntos con otras cosas y qué sé yo. Así que terminamos con esta notación que sabemos que es incorrecta, que tenemos que manejar con un poco de cuidado, pero que es bastante cómoda y la gracia que tiene, y esa es la idea de una notación, es que nos permite expresar en forma simple cosas que en el fondo son bastante complicadas. La convención general es que el lado derecho expresa lo mismo que el lado izquierdo, pero en forma menos precisa, ¿sí? Y en ese sentido no podemos simplemente llegar, como en el caso de ahí arriba, de igualar las cosas. Y por lo demás, con esa idea de que el lado derecho es menos preciso que el izquierdo, podemos tener O's mayúsculas a la izquierda y a la derecha de ecuaciones, que en realidad, como decía, deberíamos estar interpretando como este está en este conjunto más grande, es un subconjunto D. Hay una variedad de otras notaciones que se usan algo menos. Si no se da ningún rango, en general se subentiende algún rango de la forma x de mayor o igual que x sub 0, aunque en algunas aplicaciones en realidad se subentiende algún rango centrado en 0, por ejemplo, pero bueno. Decimos que f de x es omega mayúscula g de x, significa que hay un c mayor o igual que 0, tal que f, valor absoluto de f de x mayor o igual que c veces el valor absoluto de g de x. Ahí me faltó un parece que voy a tener que estarme a corregir esta cuestión porque me faltaron muchos paréntesis y otras cosas. Eso significa que f de x es de orden al menos g de x. Nuevamente, nada dice que esto sea particularmente apretado. O sea, por ejemplo, x cubo es omega mayúscula raíz de x. ¿Sí? Ustedes diviértanse encontrando las constantes del caso. Otra notación también en uso común en Computilandia es teta mayúscula. F de x es teta de g de x si es que se cumplen tanto que f de x es o mayúscula de g de x y f de x es teta mayúscula, perdón, omega mayúscula de g de x. En ese caso decimos que f de x es el mismo orden que g de x. O sea, básicamente podemos estimar que f de x es algo así como g de x multiplicado por algún valor
que se mueve en algún rango fijo, ¿sí? Nadie dice que ese rango tenga que ser chico, ese rango puede ser perfectamente miles, pero hay alguna constante que es multiplicada por G, par de constantes que multiplicadas por G, digamos, dan el rango que se mueve el F, ¿sí? Otras notaciones que se usan en algunas otras áreas en general, f de x es o minúscula de g de x si es que el límite de f de x partido por g de x es 0 cuando x tiende a infinito. También, insisto, esto de repente se usa para otro tipo de rangos, no cuando x tiende a infinito, en cuyo caso hay que entender límite cuando el x tiende al x alrededor del cual estamos diciendo que esta cosa se cumple. Omega minúscula, el límite es distinto de 0, en cuyo caso estamos diciendo que, o sea, en el caso de arriba, digamos, el f decrece más rápido que g, aquí decrece no más rápido que g, y lo que en realidad es probablemente la más importante de esta es, decimos que f de x es similar a g de x si es que en el límite son, el límite de la razón es 1, o sea, los dos son asintóticamente equivalentes. Algunos ejemplos de cómo andar tonteando con estas cosas. Consideremos lo siguiente, x es o de e a la x. Consideremos la función x e a la menos x. Esa función, como ustedes podrán ver utilizando las herramientas tradicionales del cálculo, primer ramo de matemáticas y toda esa historia, ven que esa función tiene un máximo en x igual 1. ¿Okay? Y por lo tanto, como esa función, cuando x tiende a menos infinito, es negativa, digamos, y cuando x tiende a infinito, tiende a 0, y es una función continua, vemos que esa función está en algún, como es continua, tiene que estar acotada por arriba en alguna parte. Y ya con eso nosotros podemos decir que eso es cierto. No tenemos que hacer análisis más detallados. En realidad, en este caso, como es una situación bastante simple, podemos determinar que x a la menos x tiene un máximo para x igual 1, con lo que para todo, y ahí se me chispoteó una barra vertical, no sé cómo, para todo x en R y todo c que sea mayor o igual que e a la menos 1, sabemos que x es menor o igual que c e a la x, que es exactamente lo que tenemos que demostrar. O sea, podemos tomar cualquier x0 que se nos venga en gana y siempre podemos utilizar e a la menos 1 para, como cota. Logaritmo natural de 1 más x es x menos x cuadrado medios más o de x cubo, si es que el x, valor absoluto de x es menor o igual que un medio. Aquí, como muchas cosas que nosotros hacemos respecto a esta clase de cosas, partimos con la serie de Taylor, que la conocemos. La serie de Taylor para logaritmo de 1 más x es la serie que está allí. Les advertí que íbamos a estar usando matemáticas de su ramo de matemáticas previo sin pedir permiso, digamos. En el rango x menor o igual a un medio que nos indicaron, el valor absoluto del logaritmo natural de 1 más x menos x más x cuadrado medios, bueno, esa serie de arriba es válida obviamente para el valor absoluto de x menor que 1 y por lo tanto también en particular es válida en el rango valor absoluto de x menor o igual a un medio. En ese caso podemos entonces
aplicar la serie, digamos, y llegamos a esta desigualdad de acá, bajo el supuesto de que, o sea, básicamente tomando, simplemente reorganizando esto y tomando valores absolutos por la desigualdad triangular, sabemos que el valor absoluto de la suma de n mayor o igual a 3 de esta cabeza de pescado es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los términos, que es lo que estamos dando aquí. Pero esto de acá, a su vez, estamos hablando de valor absoluto de x a la n partido por n, como el n en este caso es mayor o igual a 3, cada uno de estos términos es menor que el valor absoluto de x, valor absoluto de x a la n. Podemos sacar el valor absoluto de x cubo afuera y nos queda esto. Esto de acá es nuestro antiguo conocido, la serie geométrica, y el x estamos diciendo está es menor o igual que un medio. Por lo tanto, podemos acotar eso de esa manera y acotarlo así. Ya tenemos una constante explícita para esto y hemos demostrado que esa estimación asintótica es correcta. Algunas fórmulas útiles que en general se pueden demostrar utilizando técnicas muy parecidas a las que acabamos de demostrar acá, en las fórmulas que vienen a continuación, que tal vez sean las más utilizadas cuando uno anda jugando con esta clase de cosas en la práctica. El alfa es alguna constante real y c es una constante mayor que 0. Donde estamos hablando de un medio ahí, en general podemos decir que ese menos, el valor absoluto de z menor o igual a un medio lo podemos reemplazar por algún c que sea menor que 1 y las cosas siguen siendo válidas. Como les digo, demostrar todas estas fórmulas en realidad es jugar un poco con series de potencias y truncarlas adecuadamente. Bueno, las series anteriores eran algunas cosas algebraicas, acá algunas fórmulas que incorporan exponenciales. El U, las constantes involucradas en el U dependen claramente del C que estamos dando como rango, ¿sí? Como bonito ejercicio encuentran la dependencia, digamos, de la constante correspondiente. Algunas propiedades: si C es alguna constante mayor que 0, f de x es O de C, g de x es equivalente a esto. O sea, en el fondo podemos simplemente omitir constantes aquí adentro si es que eso nos simplifica la existencia, o introducirlas si es que nos resulta cómodo. Podemos absorber términos, en el fondo, si es que tenemos algún término que es de orden menor que el O, podemos simplemente absorberlo en el O. Obviamente el cuento es transitivo. Si f es O de g de x y g de x a su vez es O de h de x, entonces f de x es O de h de x. Sumas y productos, sumar dos cosas, básicamente los O se suman en valores absolutos, cuidado, y lo mismo en los productos se multiplican. Diferencias, hay que tener cuidado. Si restamos F1 y F2, que son G1, O de G1 y O de G2, entonces el O resultante es los valores absolutos de G1 y G2, la suma. Los términos O nunca se cancelan. Recuerden que lo que habíamos dicho es que un O representa una función y esa función, salvo que tengamos
salvo que sea una situación muy particular, esas funciones simplemente cumplen con la estimación, no necesariamente son la misma y por lo tanto no podemos cancelarlo. Si estamos sumando un montón de términos, y en particular si es que tenemos un número infinito de términos O, si es que para todos los términos tenemos la misma constante C, el mismo X sub 0, entonces también podemos decir que la suma de términos O es el O de la suma, ¿sí? Distribuir términos, bueno, podemos básicamente meter un valor, una función dentro de otra o sacarla, digamos. O sea, no hay la clase de manipulaciones algebraicas comunes, digamos, aquí son también más o menos válidas. Extraer factores, si es que tenemos un f de x que es o de g de x, h de x, ahí me faltó de nuevo un paréntesis. Entonces también el f de x es g de x o h de x, o sea, puedo sacarlo de dentro para, si eso me ayuda a simplificar alguna expresión. Algunas simplificaciones, si es que nos interesa el caso en el cual el phi de x tiende a 0 cuando el x se mueve dentro del rango que nos interesa, se cumplen también estas cosas de acá, que en realidad son nuevamente simplemente resultado de aplicar las correspondientes series de Taylor. Algunos trucos. Los logaritmos ayudan enormemente para simplificar productos y potencias. O sea, podemos sacar el logaritmo del cuento, manipular eso y una vez que ya hemos logrado simplificar todo el cuento, volver a exponenciar y eso puede significar simplemente dejarlo expresado como el exponente de esta cosa de acá o derechamente usar las cotas, digamos, asintóticas que tenemos para las exponenciales para expresarlo en forma directa, a gusto del consumidor. Otra cosa que resulta bastante útil comúnmente es decir, bueno, esta cosa debería ser parecida a esta parte principal, este factor central del cuento, extraer ese factor principal como un factor y el resto que esperamos que sea más pequeño, más simple de estimar, lo estimamos por separado. Una cosa que resulta ser bastante, que resulta en realidad sorprendentemente efectiva para obtener estimaciones, es usar la idea del máximo término. Que la idea ahí es, si es que tengo que estimar una cota para una suma, es una estimación de una cota superior obvia, es decir, oiga, son 15 términos, el mayor de los términos es 10, por lo tanto esta suma no puede ser mayor que 150. Por el otro lado, si tenemos 15 términos, el mayor de los términos es 10, sabemos que la suma no puede ser menor que 10, si es que los términos son todos positivos, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que queremos estimar en forma razonable, obtener una estimación más simple que ese adefesio de E para, en este caso, la suma de n términos. Si los términos son todos mayores que 0 y P es un número real positivo, mayor que 1 en realidad, no solamente positivo. Aquí el n y el p son constantes. El caso más simple de esto en realidad es el caso de que necesites estimar la suma de, qué sé yo, a más b a la p. Resulta, después de andar trasteando con este cuento un rato, que esa suma es teta de a1 a la p más a n a la p, así de simple. ¿Cómo podemos demostrar esto?
Bueno, queremos demostrar un teta ahora, por lo tanto lo que tenemos que hacer es demostrar que una cota superior y una cota inferior, y esas dos cotas deben ser básicamente lo que tenemos ahí entre paréntesis. Para la cota superior, lo que podemos decir es que, y aquí estamos aplicando aquello del máximo término, la suma de los n a sub k a la p tiene que ser menor o igual que n veces el máximo de los a sub k a la p, que a su vez no es más que n a la p por el máximo de los a sub k a la p. ¿Sí? El p es mayor que 1, por lo tanto la función potencia es creciente, que a su vez también es, como estamos hablando acá, este es un término de esta suma. Esta suma de acá es eso, ¿sí? O sea, esa desigualdad de ahí se cumple, ¿sí? Y estamos demostrando esto de acá. Nótese que nuestra constante es n la p, pero habíamos dicho que el n es una constante, estamos hablando que se dio de 15 términos, estamos hablando que el p es 10, por lo tanto estamos hablando de que n la p es una constante. Para la cota inferior aplicamos básicamente la misma truculencia, la suma de los a sub k a la p es menor o igual que n veces el máximo de los términos, y a su vez el máximo de los términos es menor que la suma de, o sea, el máximo de los términos a la p es menor que la suma de los términos a la p. Tenemos entonces esto de acá, que es nuestro término de aquí, con constantes n la p y n, y hemos demostrado lo que queríamos demostrar. Nótese sí lo que les acababa de decir, o sea, por ejemplo, si que n es 10 y p es 4, estamos hablando de que la constante aquí arriba, esta constante de acá que tenemos, es 10.000 y la constante de aquí es 1000, o sea, perdón, 10. Es un rango bastante grande de distancia entre estas dos constantes. No vamos a decir, pero qué bruto, que precisa la estimación. Pero es una estimación y puede ser que para alguna aplicación particular esa estimación sea más que suficiente para lo que queremos hacer. Otro ejemplo para mostrar la clase de cosas que se pueden hacer aquí, vamos a ver algunos ejemplos adicionales más adelante, es determinar el comportamiento de f de x, que es raíz de x cuadrado más 1 cuando x tiende a infinito. La primera observación que hacemos es que debajo de la raíz el x cuadrado domina. Por lo tanto, esperamos que f de x en el fondo sea cercano a raíz de x cuadrado, que es simplemente x. O sea, esperamos que f de x sea algo así como x más alguna cantidad relativamente pequeña, o utilizando la idea que hablamos del factor dominante, f de x es x multiplicado por algo. O sea, tenemos que f de x es raíz de x cuadrado más 1, que lo podemos escribir también como x raíz de 1 más x a la menos 2, y nos queda por estimar el segundo factor. El segundo factor es una potencia, y podemos utilizar las cotas para potencias que habíamos discutido antes, que básicamente en este caso me dicen que x es 1 más o de x a la menos 2, o lo que, perdón, si ustedes quisieran también podríamos distribuir aquí, decir que esto es x más o de x por x a la menos 2, que es x más o 1 partido por x en el fondo. Otro ejemplo, un poquitito más cercano a lo que vamos a discutir un poco más adelante. Supongamos que quiero estimar numéricamente
tengo cómo calcular la función X, pero no tengo como una fórmula que me permita derivarla. Quiero estimar la derivada de la función f en el punto X. Lo que les dijeron los matemáticos en el primer ramo de matemáticas es que la derivada es la razón entre f de x más h menos f de x partido por h cuando h tiende a 0, ¿cierto? Esa es la definición de derivada, ese límite. Si usamos eso, o sea, decimos que la derivada es f de x más delta menos f de x partido por delta, si ustedes piensan en una función que es creciente, digamos, y es convexa, o sea que va creciendo cada vez más rápido, está claro que nos queda una recta que al tomar esos dos puntos nos queda una recta que es demasiado empinada, o sea, estamos estimando mal la derivada. ¿Cómo podemos arreglar ese problema? Bueno, tomemos un punto antes, este punto y el punto después, y promediemos las pendientes de esas dos rectas. Resulta que se cancela el f de x y me queda esa fórmula de ahí. O sea, estamos promediando las diferencias en la dirección negativa y positiva. Y la idea es que queremos saber qué tan buena es esa aproximación. Como es tradicional, vamos a expandir f por Taylor alrededor de x, o sea, f de x más h es f de x más f' de x, h más f segunda x medios h cuadrado más f tercera h cubo sexto más oh a la cuarta. Si metemos todo eso en esta juguera de aquí, usamos esta fórmula para estimar, para representar este valor de acá y este valor de acá. Resulta que al restar los términos con potencia par de h o de delta en este caso, se me van a cancelar. Se me cancela este, se me cancela este. Estos dos se me van, digamos, al hacer esta resta, perdón. ¿Sí? Y vamos a obtener entonces que nuestra vamos más, aquí estoy cada día peor. Nuestra fórmula se termina transformando en esta cosa de acá. ¿Sí? Después de simplificar todo este cuento. Recordando que los OH a la cuarta, los O delta a la cuarta que aparecen son diferentes y por lo tanto no puedo cancelarlos. Esas cosas no se cancelan nunca. Bueno, y al hacer la división me resulta que esto es f' de x, que es lo que nos interesa, más esto de acá. Y este término de aquí en el fondo me dice cuál es el error que estamos cometiendo con esta fórmula, que era lo que estábamos buscando precisamente. ¿Sí? Esa clase de manipulaciones, digamos, las vamos a estar haciendo con cierta frecuencia en el ramo más adelante. Bueno, un rápido resumen y con esto terminamos con nuestro cuento de hoy. Definimos algunas notaciones asintóticas, por favor, particularmente tengan muy claro qué es lo que significa O mayúscula, omega mayúscula, teta mayúscula. Las otras se usan, pero son menos frecuentes, las vamos a usar ocasionalmente. Vimos algunos ejemplos, para algunos muchos más, y detalles adicionales y cómo se pueden utilizar toda clase de interesantes técnicas para obtener fórmulas precisas para toda clase de cosas raras, digamos. Algo se habla en el apunte, las notas de Hildebrandt son bastante más extensas al respecto y el texto de análisis de algoritmos de Sedgwick y Flageolet bastante más, se expande bastante más en el tema.
entender bien qué es lo que significan estas cosas, tener cierta soltura, digamos, al manipular esta clase de cosas, es importante en el resto de este curso y va a resultar importante también en cursos que vienen después. Vamos a usar una serie de resultados del cálculo, posiblemente algunos que ustedes no hayan visto en sus ramos de cálculo como tal, en los ramos de matemáticas. Un breve resumen con las demostraciones respectivas está en el apéndice del apunte. La bibliografía, bueno, el primero es un texto que está disponible libremente en la red, ahí está la referencia. El otro es el texto clásico de Sedgwick y Flageolet. ¿Sí? Bien, quedamos hasta acá entonces por hoy día. Déjenme ver si hay consultas en el chat. Como les decía, yo reviso el chat de repente solamente para no dar las cosas. ¿Alguien consulta respecto de armar un grupo WhatsApp para discutir el ramo? Yo les sugeriría, como ya les decía, usen las herramientas del aula. Probablemente se arme para efecto de las ayudantías, grupos Discord respecto del ramo. Usen esos mecanismos, digamos, para manejar las cosas del ramo. No creen demasiadas cosas adicionales. No les puedo prohibir hacerlo. Si ustedes lo consideran pertinente y les sirve más, háganlo así, pero eso. Me preguntan también si es que esta presentación va a estar en el aula. Mi idea en realidad era subir la presentación al aula cuando la terminé. En realidad no la terminé, me acabo de dar cuenta, como ustedes vieron, que tiene una serie de platos más o menos feos que tengo que corregir. Pero la intención era precisamente igual que los apuntes, dejar este material en el aula, pero resulta que cuando traté de subirlos, simplemente no hubo caso hacerlo. No sé qué diablo le pasó al aula, se aturdió y simplemente no permitía subir nada. Así que por eso no pude subirlo hasta ahora. Voy a ver bueno, una vez que termine esta presentación, esta clase, digamos, esta grabación, que tuvimos suerte que Zoom no hizo tonteras y funcionó correctamente. Todo el tiempo se va a tener una grabación completa de hoy día. Voy a subir la grabación y voy a subir también, voy a subir la grabación a YouTube y voy a poner el enlace en el aula y voy a ver nuevamente subir las presentaciones al aula, porque la idea era precisamente que estuvieran disponibles ahí. ¿Sí? Ya, eso. No sé si hay más consultas. Si es que no hay más consultas por hoy día, quedamos hasta acá. Nos vemos entonces el día jueves. Por favor, bueno, ya sé que hay por lo menos una persona que tiene objeciones con respecto a la fecha de las pruebas. Posiblemente tengamos que llegar al extremo de poner una encuesta o algo así para ponernos de acuerdo sobre la fecha. ¿Sí? Nos vemos entonces el día jueves. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe.